Básicamente lo que queríamos hoy es, primero, por un lado, presentar el proyecto en general, la idea, si queremos o si se prefiere utilizar el término metodología, pues también, la manera como trabajamos y después, de algún modo, también una pieza importante que ha ido creciendo a medida que también el proyecto se ha ido consolidando es la parte de educación. Y la parte de educación de un modo que hasta cierto punto, del mismo modo que la ciencia, como la enseñamos allí, es distinta a lo que puede ofrecer un museo de ciencia o un centro de ciencia más o menos estándar, sino también, en este sentido, la educación o los programas o la actividad que allí queremos desarrollar también va o se dirige o se forma y se prepara y se acaba formalizando utilizando otras metodologías, otras formas y otras maneras. La primera y la más importante es la proximidad. La idea de ser muy próximo, pequeños, modestos, y trabajar en modo más de guerrilla y activismo en el sentido más, si queréis, haciendo un poco de caricatura, que lo que puede ser un gran espacio o un gran centro. Entonces, esta parte, yo soy Josep Perelló, y después hay Patricia Oms, y Patricia Oms después presentará la segunda parte sobre la parte de educación y, de algún modo, pues es una cosa que está muy integrada, pero queremos también insistir mucho en cómo lo hacemos. Entonces, para presentarnos un poco, lo primero que hay que decir es dónde estamos, lo que hay que comentar. Estamos abajo de toda la Rambla, o sea, es un sitio muy céntrico, la entrada es gratuita, o sea, puede pasar quien quiera por ahí, no tiene que pensárselo dos veces. Y después, aquí arriba de todo, en el segundo piso, hay un espacio que llamamos espacio laboratorio, que es precisamente donde desarrollamos todos esos proyectos de unión, de experimentación en el entorno de la ciencia y el arte. Y son al entorno de 450 metros cuadrados, que no es mucho, pero es suficiente para hacer lo que queremos hacer. Y en este sentido, pues este es el espacio donde desarrollamos todo este tipo de actividad. ¿Y en qué formato? Pues básicamente en formato de sala de exposiciones, y donde lo que queremos sobre todo, y esto sí que quisiera insistir mucho, es en la idea de que ensayamos proyectos. O sea, cada proyecto, sea expositivo, porque esto ya son para nosotros adjetivos, educativo, todo lo que se refiere a intentar alzar algún proyecto, tiene siempre una voluntad de experimentación. Cada proyecto es distinto. Cada proyecto sale con unas necesidades distintas. Y del mismo modo acaba con un formato generalmente muy distinto. Las dinámicas que hay ahí también son altamente cooperativas. Normalmente hay 20 instituciones, 20 institutos, 20 lo que sea, o una veintena o una treintena de agentes, de personas, investigadores, asociaciones, colectivos, que de algún modo ahí están ayudando a hacer crecer y multiplicar el proyecto. Entonces, en este sentido, lo que queremos es, sobre todo, pues, incentivar, sobre todo, la curiosidad. La curiosidad a partir de unas dinámicas más propias de un centro de arte que no las de un centro de ciencia. Y después, sobre todo, introducir el pensamiento científico, pero desde la base. No es la idea de dar una información más o menos rigurosa o más o menos ajustada, sino simplemente soltar la chispa. O sea, a partir de ahí, el visitante puede entrar o no puede entrar al mundo de la ciencia, o sobre todo lo que queremos es formalizar o incentivar ciertas preguntas, que ellos mismos intenten formularse ciertas preguntas o detecten ciertas tensiones dentro de proyectos de investigación científica. Y en este sentido es lo que sobre todo queremos insistir. Queremos hablar de creatividad e innovación, o sea, más en el ejercicio de ser científico que no la ciencia propiamente dicha. Y a partir de aquí, pues, se trata de intentar, pues, levantar proyectos diversos, y desde que abrimos en 2009, en octubre, pues ya hemos desarrollado 6 proyectos distintos, que ahora vamos más o menos a hacer un poco de resumen. Entonces, insistiendo un poco en la filosofía,
Nos interesa sobre todo esta noción de experiencia colectiva. Y ahora, más o menos durante la charla, iremos soltando ciertas citas, que no serán de científicos en ningún caso, sino más bien de otros ámbitos. Y en esta, la primera idea es sobre todo de intentar pensar de que el espacio es un espacio experiencial. O sea, ahí vamos a fomentar una experiencia y que se entienda que la ciencia no es simplemente lo que comentaba anteriormente, ¿no? Un objeto de producto, un producto que la gente puede acceder y acceder a esa información, sino que tener la sensación y la idea o el instinto de que la ciencia es una cosa que todo el mundo puede hacer, y formalizar desde el punto de vista de investigación. Y para eso, y insistiendo por qué el arte puede ser importante, es en el sentido de que la ciencia se basa en experimentación, en el sentido de que las ciencias naturales es simplemente vamos a probar a ver qué pasaría si hacemos esto. No vamos a buscar o no intentamos dar una respuesta cerrada nunca, sino vamos a probar esto y cada uno de los visitantes puede llegar mediante diversos razonamientos a una llegada, a un fin distinto que otro. Y para eso, pues simplemente algún ejemplo, como lo que podéis ver aquí. Esto es una instalación que hubo recientemente en un proyecto que se llamaba Sistemas Vivos. Esto es una instalación artística. Y aquí, básicamente, a través de la percepción táctil, el visitante puede hacer crecer este jardín acuático que hay sobre la pantalla. Esta sensación de que sin el visitante esto no existe, esa sensación de que el visitante construye el objeto, y la idea, sobre todo, de que llegas allí, no hay un manual de instrucciones básico, sino simplemente mediante la intuición cada uno accede a cada pieza, a cada objeto de una manera distinta. Y por eso, sobre todo, y también metiendo alguna cita, esto es una cita de Leonardo, sobre todo insistiendo de que el painting o la pintura, ¿no? Para él era ciencia, para él era conocimiento. Para él era investigación. En el simple objeto, el ejercicio de pintar, se entendía, ya lo entendía como una especulación sobre la naturaleza propiamente dicha. Y por eso, y de este modo, nos interesa colaborar con artistas. Aquel artista que entienda su trabajo como una investigación, como un proceso de conocimiento, es el artista que nos interesa. O sea, aquel artista que entienda su obra como un proceso abierto, como un proceso que lleve a discusión y que no tenga un control absoluto sobre el resultado final, nos interesa. Y nos interesa aquel que, al mismo modo, su proyecto entienda que sea un proceso de aprendizaje. O sea, el artista tiene que haber cambiado después de haber hecho la obra. Tiene que haber entendido otra idea sobre ondas radioeléctricas, sobre el crecimiento fractal de las plantas o lo que sea. Y en este sentido, por ejemplo, pues para contar algún ejemplo, pues hicimos un experimento colectivo. Un experimento colectivo lo hizo un arquitecto artista que diseñó, básicamente, un sistema de globos, como aquí, no sé si lo reconocéis, esto está al puerto, esto está esta cesta que hay, que va de la Barceloneta a Montjuïc, y esto está en el Port Vell. Está justo delante de Colón. Y entonces, mediante un conjunto de voluntarios, construimos una escultura efímera con globos de helio. Y dentro de estos globos había un conjunto de chips que ya eran, hasta cierto punto, pues ya era un objeto artístico, en el sentido de que había muy pocos CAS ahí encapsulados, y mediante mandos de control como estos, invitábamos por la noche a la gente a poder cambiar el colorcito de cada globo. O sea, era un experimento colectivo. Aquí lo levantamos, esto fue un ejercicio que duró todo el día. Por la mañana preparamos los chips, lo chequeamos todo, por la tarde empezamos a rellenar todos los globos y durante la noche, a las 7 de la tarde, invitamos a todo el mundo a traer un objeto altamente íntimo, cotidiano, pero casero, como el mando de distancia del televisor, y que lo trajese y lo pusiese en otro contexto, que esto también me interesa. En un contexto urbano, en un contexto público, en un contexto donde cualquier persona que pase ve lo que estás haciendo. Y en este sentido, pues invitamos a la gente a que pudiese cambiar el canal, el programa de cada LED que aquí hay.
Esta escultura, diseñada por un arquitecto, nos ayudaba a contar historias diversas sobre experimentación colectiva, sobre sistemas complejos, sobre sincronicidad, sobre electrónica muy básica. No vamos a buscar electrónica muy sofisticada, electrónica que puedes casi hacer en casa. O sea, esta posibilidad de acceder a un conocimiento de una manera sencilla, sin grandes sofisticaciones, quizá a veces con material reciclado, pues nos interesa. Y esto básicamente es, si queréis os enseñamos un poco el vídeo del resultado de este experimento. No sé si lo veis. O sea, aquí es donde, en el preciso momento donde se levantó la escultura, que también era podía haber fallado. Y esto también lo admitimos. La posibilidad de que no resulte exitoso, para nosotros no es un problema. En cambio, en la ciencia, siendo yo científico, investigador y físico en la Universidad de Barcelona, pues no se tolera, no se acepta, no es un mérito. Y aquí para nosotros, pues, el arte, en este sentido más amplio, te lo permite. Entender el fracaso como un objeto también interesante, donde puedes aprender. Estos son los dos tipos que el ingeniero electrónico y Usman Haque, que es arquitecto que trabaja en Londres. Bueno, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, quisiera que también me interrumpieseis, porque hay muchas cosas para contar, pero también se pueden contar muchas menos. Entonces, ¿qué nos interesa entonces? Pues nos interesa movernos de la ciencia, del conocimiento científico, de la información científica, a lo que se entiende como investigación. Entonces nos queremos mover o nos queremos trasladar a un espacio donde puedes compartir experiencias, emociones y pasiones y hasta cierto punto sentirte como un agente activo dentro de lo que se puede entender como ciencia. Y es en este sentido que nos interesa pues el arte. O sea, esto sería un ejemplo muy clásico. Todo el mundo habla de los fractales de Mandelbrot de los años 60, pero unos cuantos años antes, bastantes antes, pues esto era una ilustración, que de hecho es un fractal, para entender lo que es la escritura automática de André Breton y de los surrealistas en sí. Y estos son un poco los proyectos que de algún modo ahora os contaré un poco así rápidamente que hemos ido desenvolupando estos años. Empezamos el septiembre del 2009 con el primer proyecto de Eugenia Balcells. Este fue un premio nacional de arte. O sea, a Eugenia, por esta exposición, le concedieron, entre otras cosas, un premio nacional de arte de la Generalitat de Cataluña. Después hicimos una exposición que llamamos Culturas del Cambio, en el sentido de la introducción de las nuevas tecnologías en el estudio de la sociología. Y esto es todo un movimiento muy interesante donde ahora están mezclándose artistas, científicos, físicos, matemáticos, informáticos, sociólogos, y están hasta cierto punto cambiando la manera de entender la sociología. Y esto también es importante, en el sentido de que esto era parte de un proyecto europeo. O sea, una investigación europea estaba en parte financiando esta exposición. Por otro lado, pues esta sería otra forma. Mireia Massó estuvo durante 3 meses en una base antártica de Argentina y el fruto de esta estancia, de esta experiencia, pues fue una exposición. Esta es otra manera. Después hay otras formas, como todo el mundo habla de cocina, que sí, cocina es arte, pero curiosamente cuando se habla de esta nueva cocina, esta nueva gastronomía, se olvida todos los procesos físico-químicos y casi biológicos también que hay escondidos detrás. Y aquí donde queríamos era subrayar la vertiente científica de todo eso. Después estuvimos presentando un proyecto de artistas en residencia suizo, que es altamente ejemplar, y en el sentido de que 9 meses estaban artistas en residencia en centros de investigación importantísimos de Suiza. De aquí salía un diálogo entre un artista que preguntaba y hasta cierto punto ponía contra las cuerdas, contra la pared al científico. O sea, obligaba a un diálogo directo. O sea, el artista preguntaba cosas muy incómodas para el científico. Le obligaba a pensar por qué hacía lo que hacía. Lo obligaba a defenderse a la distancia más corta. Y esto no me refiero a la divulgación científica,
sino más bien por qué haces esto, por qué te interesa esto y por qué lo representas de este modo. Y después también teníamos la exposición de sistemas vivos, que Krista Sommer y Laurent Mignonneau son unos grandes artistas de referencia de media arte, están presentados en todo el mundo, tienen un gran prestigio en lo que se llama media art o arte interactivo. Y la novedad de este proyecto era, primero, hablar de su obra en el contexto de la complejidad y de los sistemas vivos, o sea, de ecosistemas, y después ponerlo en diálogo con un investigador como Ricard Soler. Y finalmente, ahora mismo tenemos una exposición sobre las ondas radio. Las ondas radio tienen todo un mundo ahora mismo. Y lo bonito de este concepto, de esta idea, es que por un lado hay física, hay electromagnetismo, la construcción de una antena, la propagación de las ondas electromagnéticas, que si Maxwell, que si Faraday, que si multitud de gente pasando por la física cuántica o por la radioastronomía y el Big Bang, pero también hay un interés o una discusión política detrás. La asignación de frecuencias ahora mismo es un tema muy importante. Si el acceder a Wi-Fi, ¿por qué se le dan estas frecuencias a Wi-Fi y no se le dan más? ¿O por qué ahora con la TDT, la historia de la TDT, el apagón analógico? Pues ¿por qué no discutir cómo ahora mismo, por ejemplo, Zapatero pues, se ahorró 8.000 millones de euros de déficit solo vendiendo una parte del pastel electromagnético del país? O sea, meter en cuestión y meter en relación la parte política, social y científica en un mismo espacio, o los satélites, por ejemplo. La comunicación, ahora mismo nos están pasando por aquí arriba un montón de satélites y todos ellos están emitiendo. Ayer, por ejemplo, teníamos un artista simplemente con una regla de estas de medida metálica, se montó una antena y captó señal de satélites a tiempo real, y esto es posible. Y yo como científico, físico, no sé hacerlo. Entonces, como científico me siento hasta cierto punto ignorante y admirador de a veces de ciertas prácticas del mundo artístico. Bueno, entonces esto sería, por ejemplo, el proyecto de Eugenias Balcells, que era como un homenaje a la tabla de los elementos, a la tabla periódica. Estos son los espectros atómicos y tú te dabas la sensación, pasando por un pasillo, por ejemplo, que te inundaban estas líneas, estos códigos de color que identifican el hidrógeno, el helio, el litio o cualquier otro de los elementos de la tabla periódica. Esto inauguramos en septiembre de 2009, pero precisamente ahora, en el Año Mundial de la Química, la Sociedad Catalana de Química, la Sociedad Catalana de Física y juntamente con la Universidad de Barcelona editamos un gran póster que básicamente es el homenaje a los elementos de Eugenia Balcells. Es una tabla periódica donde se superponen los códigos de color de la física cuántica, de la espectrografía, de los espectros atómicos, con el elemento fetiche de la química, la tabla de Mendeleev, que normalmente es gris, naranja y aburrida. En este sentido, pues aquí un artista nos proponía una mezcla de conocimientos y una lectura cruzada que hasta cierto punto también puede ser instructiva y puede entender o nos puede ayudar a fomentar la curiosidad sobre ciertos elementos. Por ejemplo, había algunos que no existían de elementos o no teníamos espectro atómico. Bueno, pues aquí hay toda una historia fantástica a contar. Y esto lo fomentaba un artista. Bueno, para contar otros ejemplos, por ejemplo, las culturas del cambio. Esta instalación de aquí arriba son unos robots autónomos que reaccionaban a la presencia de los visitantes. Aquí hay toda una tecnología complicadísima. Y la idea básica era intentar aproximar las nuevas ideas de la inteligencia artificial, las nuevas ideas de la robótica, que no es la idea de yo creo una función y el robot la repite, sino que es más bien pensar cómo los robots pueden aprender del entorno. Es más bien otro tipo de programación, ahora mismo, que se está haciendo en inteligencia artificial, que lo que hace básicamente es enseñar al robot a aprender y no darle una función exacta. Y yo creo que ahora mismo esto es un tema altamente contemporáneo. No creo que nos toca más bien enseñar a aprender que no enseñar ciertos contenidos. Enseñar a tener ciertos criterios o ciertos aspectos críticos que no dar exactamente la formulita que hay detrás en el algoritmo científico que cuenta. Por ejemplo, en este caso esto es una tabla, es como una mesilla altamente cotidiana, donde tiene una mirilla aquí. Este producto está desarrollado por Goldsmith en Londres.
donde la idea es que hay una tecnología, que se puede ver aquí dentro, que ahora os contaré, hay un diseño, que es el diseño de la mesa, y finalmente hay un estudio antropológico sobre el uso de este nuevo utensilio en casas más o menos cotidianas. Y aquí hay un estudio antropológico sobre cómo la gente absorbe, acepta este tipo de nuevos diseños en casas absolutamente cotidianas. ¿Qué se ve aquí? Pues básicamente un mapa, un Google Map, que mediante la presión de los objetos que hay encima te permite ir viajando de manera virtual sobre todo el espacio británico. O sea, este tipo de colaboraciones donde la ciencia, o la tecnología en este caso de Nokia, se mezcla con un proyecto de estudiantes de diseño y finalmente unos antropólogos y unos sociólogos estudian cómo gente, en su contexto más familiar, cómo se relaciona con este tipo de objetos, también nos interesa contar este tipo de historias. Este es el caso de Usman Haque, o esta es la gran instalación que nos hizo Mireia Massó en la gran sala central del espacio, donde básicamente son filmaciones más o menos sincronizadas de viajes de un barco a través de los icebergs o simplemente tratar ciertas ideas de cómo observamos en ciencia, qué entendemos por realidad, qué es lo que estamos viendo, cómo lo medimos, y hasta cierto punto todo este universo de ficción que nos montamos a partir del razonamiento científico. Y otra historia bonita es que nos mezclamos con el Instituto de Arquitectura Avanzada de aquí Barcelona y el mensaje o el reto fue, os damos unas imágenes de diatomeas y otros organismos y mediante ciertas bases muy simples o reglas muy simples, simplemente tiene que ser una esfera de tal tamaño, móntate tu diatomea imaginaria. Esto después se reproduce, o sea, lo haces en ordenador y lo reproduces mediante estas fotocopias en 3D que se llama ahora, que es básicamente esto en un minuto te hacen esta escultura mediante un yeso muy, muy frágil. Y de aquí hay un reto de constructivo, hay un reto interpretativo a lo Leonardo. Se trata de aprender bien de la naturaleza y mediante este aprendizaje nosotros podemos llegar a crear alguna cosa. Este es el caso de materia condensada de cocinar ciencia, donde el espacio central cambió absolutamente de aspecto. Aquí hay un gran diagrama de fases en la base y la idea básica o el motivo básico que hay aquí es esferificación. ¿Qué es? Sólido, líquido, gas. Un gel. ¿Qué es? ¿Un sólido, un líquido o un gas? ¿Qué creéis que es? Hay gente que dice que es un sólido blando. Por ejemplo, cuando habla del gel. Entonces, lo que hace básicamente esta cocina, hasta cierto punto, desde el punto de vista de un científico, es plantearse los límites entre lo que es sólido, lo que es líquido y lo que es gas. La esferificación, ¿es sólida, líquida o gas? Pues bueno, hay un líquido dentro y hay una parte más durita en la parte más extrema. Entonces, estas ideas donde lo que haces es entrar en discusión sobre lo que entiendes como las típicas 3 fases que nos enseñan en la escuela, pues aquí se plantea de un modo más discursivo, experimental, porque también había la posibilidad de hacer esferificación, realizar ciertos geles, y a partir de aquí estos carritos más o menos se ubicaban sobre este diagrama de fases de una manera muy móvil. La posibilidad también aquí era de poder participar, por ejemplo, en un estudio de nuestra percepción del gusto amargo, que es altamente variable en la población. Hay gente que el gusto amargo lo percibe muchísimo y hay gente que no se entera de nada. Entonces aquí la gente podía participar en un estudio de este tipo para poder ver hasta qué punto era sensible al gusto amargo. Y salía que pues, el 40% de la gente que había visitado la exposición era absolutamente insensible al gusto amargo que le proponíamos y el 60% no lo podía ni tolerar, o sea, tenía que sacárselo a la boca al momento 1. Bueno, esto también es una cosa muy divertida que hacen en el Museo de Confitura de Torrent, que básicamente es una tabla periódica, donde mediante el orden de Mendeleev, la ordenación de las confituras, puedes generar nueva creatividad. O sea, lo que iba a buscar es lo mismo que Mendeleev hacía. O sea, antes Georgina Regás lo que hacía es meter la confitura 1 es la de lo que sea. La confitura 2 es la que sea. La confitura 3 es la que sea. Entonces, hasta cierto punto era simplemente una manera de ordenar con números este tipo de
nuevas confituras que se inventaba. Pero entonces salió Pere Castells de la Fundació Alícia y dijo, ¿por qué no las ordenamos según ingredientes, según el gusto que tenga? Y entonces, lo que te ayudará esto es a encontrar ciertos vacíos. Bueno, alguna cosa que no sea exactamente arándanos, pero que tampoco sea naranja. ¿Qué le podemos poner para que tenga un gusto más o menos intermedio? Entonces, esto genera creatividad. Esto posibilita intentar encontrar nuevas maneras. O este caso, por ejemplo, el maridaje, el pairing, ¿no?, que hablan en cocina. ¿Por qué el vino blanco tiene que ver con el pescado? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha decidido? ¿Hay alguna ciencia detrás? No. Es porque hay un experto que nos lo ha hecho creer. Entonces, aquí, esto es un proyecto, por cierto, venido de un departamento de filosofía. Había una pantallita donde te salía aleatoriamente una receta y entonces la gente tenía que opinar. Proponía carne con fruta y pasada por la liofilizadora. Entonces, la gente tenía que decir si le gustaba, no le gustaba, si lo encontraba raro, si le entusiasmaba, si lo encontraba novedoso o aburrido. Entonces, esto se registraba en el ordenador y lo que hacía era entrenar una red. Una red, bueno, no sé si sabéis, este tipo de redes neuronales que lo que haces es dar una salida o un aprendizaje. Y lo que hacíamos es, mediante el visitante, proponíamos o se llegaba a conclusiones sobre platos más interesantes que otros. O más novedosos, o más asquerosos, o más divertidos, o más gustosos. Y era la mayoría lo que decidía, porque es una experiencia muy personal al mismo tiempo. O sea, ¿por qué lo tiene que decir el chef? Bueno, esto es básicamente parte de la experimentación que queríamos sobre el tasto, sobre el amargo. Esto es la residencia de investigadores suizos, donde cada espacio de este tipo pues había una instalación de un artista distinto. Uno de estos artistas para mí era fantástico, era un científico puro. Aquí hizo un concierto con unos tubos, no sé si lo veis, de plástico, con unas membranas en el fondo, en la punta. Y lo que había aquí, esto es un motorcito, que lo hace es girar y pasar un hilo de nylon sobre la membrana. Y la membrana vibraba. O sea, esto es un instrumento que regulaba mediante simplemente la velocidad con que el hilo de nylon pasaba por la membrana. Y nos hizo un concierto simplemente con unos utensilios básicos, muy básicos, con unos fenómenos también muy sencillos y con una tecnología que él se inventó. Y después nos hizo un taller para los niños con esto. Con estas posibilidades, con un motor, una pila y nada más, casi. Y salieron cosas fantásticas. Bueno, esto es una de las instalaciones sobre una residencia en el CERN, en el acelerador de partículas, que ya no me sale. Esto es una cosa que nos llena de orgullo, salió en Nature. Esta es la exposición de sistemas vivos, que tenía la instalación de los artistas en el interior del claustro, y después, esta es otra sala, la sala de abajo, que entonces en ese momento decidimos meterla abajo. Y entonces, en la parte externa hay el conjunto de frases, palabras básicas para entender lo que entendemos como sistema vivo, en el sentido de la complejidad. Entonces, el mensaje del artista estaba dentro, la experimentación a través del arte estaba dentro, y la gente que tenía que entrar dentro tenía, de algún modo, al menos traspasar estas palabras, intentar entender este vocabulario nuevo sobre lo que entendemos como complejidad. Estas son algunas fotos de la instalación, que tampoco no quiero alargarme. Esta es otra instalación que es una piscina, que básicamente es un modelo de presa y de depredador. Había una pantalla táctil, diseñabas tu animalito con una forma, la que tú deseabas, entonces saltaba a la piscina virtualmente y aquí entonces lo metías en el ecosistema. Y aquí unos se perseguían a los otros. Y si tu diseño era óptimo, tu animalito, tu organismo, iba más rápido que los otros y tenía más posibilidades de sobrevivir que los otros. Entonces aquí veías, la ley de Darwin a lo bruto. O sea, un sistema de presa y depredador salvaje. Pero el artista había dado otra solución. Mediante tu mano había un sistema de que podías proteger tu propio organismo, tu animalito que habías dado vida allí. Lo podías haber detenido, lo puedes proteger, o también puedes apartar el bicho malo que se quiere comer el tuyo.
Y aquí, bueno, aquí se establecían, pues, habían chicos que venían y repetían y repetían y repetían. Y esto es la exposición que tenemos ahora mismo, que esto es un gran dial de frecuencias, que es una gran radio, que es, mediante tu sombra sintonizas la radio, y salen imágenes tan espectaculares como esta. Esto es una obra de Lozano Emer, que tiene un individual ahora mismo en París, y que trabaja de una manera muy natural sobre nuevas tecnologías, pero aquí, como científico, pues te abre una puerta a intentar contar historias sobre las radiofrecuencias. Por ejemplo, sale la radiofrecuencia del aeropuerto de Barcelona, la cogíamos a tiempo real, porque arriba, en el techo, teníamos antenas. Entonces, podías hablar de por qué unas no las puedo escuchar y las otras sí, porque, bueno, podías coger Cataluña Radio, pero también, insisto, podías coger la de la policía o de ambulancias. Y aquí pues, puedes empezar a hablar de todo lo que es la ocupación humana de este espacio, que es el espacio radioeléctrico, que casi ahora mismo es un espacio más, aparte del físico. No sé, cuando salimos o entramos en un aeropuerto, lo primero que miramos es si tenemos cobertura, encendemos el móvil y nos volcamos en ese espacio radioeléctrico, no el físico casi, no nos enteramos ni en el edificio en que estamos. Entonces, pues hay otras posibilidades, como este montaje de antenas con simplemente dibujando, porque el grafito es conductor, y aquí pues, el visitante puede sintonizar de manera muy burda y muy primitiva, si queréis, pero de algún modo muy interactiva. Pero no interactiva con alta tecnología, sino con métodos y sistemas muy básicos. O esta es una oficina del espectro, o de la ecología del espectro, y aquí te cuenta, es un artista que hasta ha llegado a entrar a subastas del espacio radioeléctrico, donde normalmente entran empresas y estados. Y entonces pues, se dedicó a pasearse por Barcelona durante 15 días, midiendo la intensidad del campo eléctrico, de las radiaciones, en diversos espacios. Y creó un Google Map donde puedes ver dónde es la intensidad, de qué tipo, en diversos, bueno, en la Barceloneta, en Diagonal, se dedicó a pasearse con un sensor y dio señales, medidas, de todos estos rincones. O esto es una película básicamente para visualizar las ondas electromagnéticas, que son invisibles, pero son importantísimas ahora mismo. Y nada, yo me quedo aquí. Si hay alguna pregunta, prefiero que lo hagamos después. Y Patti nos contará alguna historia sobre la educación, que creo que es lo que nos toca. Bueno, buenos días. Pues sí, a mí me toca hablar del programa de actividades y educación del laboratorio de Ars Santa Mónica, pero la verdad es que nos gustaría que, más que un programa de actividades y educación, poder hablar de experimentación artística y tecnocientífica. Y en ese sentido, ¿no? Cómo entendemos lo experimental, pues a lo mejor no se ciñe a lo que un científico ortodoxo podría entender, ¿no? Y tal vez nos sentimos más cercanos a esta definición, por ejemplo, de John Cage, que dice: la palabra experimental puede convenir con tal que no sea comprendida como designante de un acto destinado a ser juzgado en términos de éxito o fracaso, sino simplemente como designante de un acto cuya salida es desconocida. No sé si son horas para esta definición, pero bueno, lo que queremos decir, ¿no?, es que en estas experiencias estamos como adentrándonos en un terreno también desconocido y que no podemos acabar evaluando las actividades en términos de éxito o fracaso, ¿no? Y que, por tanto, tampoco no hay un programa con unos objetivos y unas finalidades súper controladas, súper cerradas, sino que es más bien un proceso más abierto, ¿no? Y justamente por eso tampoco no podemos presentar una diapositiva que sea de objetivos del área de educación de Ars Santa Mónica, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver son una serie de diapositivas en las que intentamos recoger el trabajo hecho durante estos 2 años, pero más bien como con un trabajo de recopilar los procesos que han pasado dentro de la sala de exposiciones. Entonces,
bueno, una de las cosas que ahora podemos decir, ¿no?, es que se trata de proyectos entendidos como sistemas abiertos, es decir, que hay una abertura en la que pues, un artista puede perturbar, un científico puede perturbar, un taller, los niños, y ya no solo es una distorsión intelectual, ¿no?, sino también una distorsión física. O sea, aquí lo que estáis viendo es la exposición que ha comentado Josep, en la que era de artistas que habían estado en residencia durante 9 meses en centros de investigación, y este es el desarrollo de un taller en esa misma sala de exposiciones, ¿no?, en la que bueno, pues hay un punto de desorden, ¿no? Por lo tanto, las actividades pues, las entendemos como un elemento que distorsiona ese espacio, ¿no? Algunas de las actividades que se han planteado en algunas exposiciones, pues tal vez se puedan leer más como talleres que permiten experimentar contenido científico de las exposiciones, ¿no? O sea, que todo el contenido que hay en estas actividades parte de las exposiciones, están íntimamente vinculadas con ellas, y de hecho no se pueden entender sin la exposición, ¿no? Porque luego explicaré, ¿no?, que por ejemplo en el taller que hicimos con niños sobre Antártida, en esta exposición, bueno, pues trataba sobre el tema de la percepción y sobre el tema de las diatomeas. A lo mejor a un niño de 5 años ese no sería el tema que por temario se debería tratar en el taller, ¿no?, de las diatomeas y del hielo marino, sino que a lo mejor se tratarían otros temas. Pero la exposición nos obliga a desarrollar un tipo de actividades que están en la línea, marcando el mismo tono que la propia exposición. En otros talleres, pues como es los que estamos desarrollando ahora en la exposición de Campos Invisibles, pues tal vez podríamos decir que son más bien una manera de acercar la investigación científica a través de la creación artística, y aquí lo que estáis viendo en estas dos imágenes son el producto o el resultado de un taller en el que se pide a los niños que representen o que construyan el campo electromagnético de objetos cotidianos, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues hay un secador, sino con una radio, con un móvil, y digamos que ese mensaje no es que les digamos, no tenéis que hacer esto, sino que la propia exposición, la mayoría de piezas ya están diciendo eso. Los artistas en esta exposición están intentando visualizar los campos electromagnéticos de elementos cotidianos y no, y el taller está haciendo lo mismo, ¿no? Entonces no es que no le estás pidiendo a lo mejor algo extraño, pero en un contexto en el que ese es el mensaje que se está dando en la exposición. Luego también, pues siempre, ¿no?, se intenta dar una mirada crítica a la investigación, ¿no?, científica, y fomentando pues el diálogo, la reflexión, el debate. Está claro que este tipo de debates o reflexiones pues, se dan más en un público pues, más adulto, ¿no?, y con los niños pequeños, pero sí que en verdad ese espíritu, ¿no?, de mirada crítica está presente en todas las actividades. Y también, ya por el simple hecho de estar en una sala que se puede decir, ¿no?, de arte y ciencia, o de prácticas artísticas y tecnocientíficas, pues ya se están rompiendo, ¿no?, barreras que normalmente tenemos por la educación que hemos recibido o por el contexto social en el que nos encontramos, y las actividades pues también intentan romper, ¿no?, con esos fragmentos de lo que, en este caso, ¿no?, de lo que sería cocina, de lo que sería ciencia, de lo que sería arte. Entonces aquí tenemos una jeringuilla gigante, ¿no?, pero lo que hay dentro es zumo de guisantes. Era el taller que hacíamos para hacer esferificaciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de romper esas fronteras disciplinarias, pues nos gustaría situarnos, a pesar de que sería un poco ilusorio decir que estamos ahí, ¿no?, en esas zonas de indeterminación que algunos filósofos como Deleuze y Guattari pues hablan, ¿no?, en el encuentro entre prácticas artísticas y científicas. Luego también los talleres, pues
potencian, ¿no?, las capacidades de cada uno de los grupos que hacen las actividades para imbuirse en conocimientos que a menudo asociamos a expertos. En este sentido, lo que hablaba Josep antes de la exposición de campos invisibles, en la que hay una filosofía detrás muy del do it yourself, ¿no?, y de low cost technology, no sé, y aquí lo que hacemos pues con los chavales es construir nuestras propias antenas para radios a las que previamente les hemos sacado las antenas. El material que usamos es material de cocina, reciclado, de papel de aluminio, y el caso es que funcionan, ¿no?, esas antenas. Entonces hay todo un proceso, ¿no?, creativo súper libre, o sea, no hay... En una mesa están todos los materiales y los chicos pues pueden hacer la antena que prefieran, tienen su radio para comprobar si va funcionando o no, y al final del taller pues tenemos todas las radios que están ahí funcionando, ¿no? Y claro, esto es una... O sea, manipulativamente es fácil, entonces puedes hacerlo con niños muy pequeños y también con adolescentes o con un público más adulto, ¿no? O sea, en general los talleres no implican una gran tecnología, una dificultad manipulativa, ¿no? Y entonces la parte más de discurso, de tecnicismos, o no, eso es lo que la persona que está dando el taller va modulando, ¿no?, en función del grupo que tenga delante. Bueno, lo que hemos hablado de talleres en general o de estas actividades, pero sí que es verdad que a nivel de comunicación y difusión, ¿no?, pues las agrupamos al menos en 3 tipologías grandes, ¿no?, que serían los talleres escolares, en los que pues vienen alumnos de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y público universitario, y luego os explicaré uno de los talleres, era el mismo taller para todo este rango de edades. Está claro que, como decía, ¿no?, hay un cambio en el vocabulario y en la manera de hablar, pero era el mismo taller que hicimos con niños de 5 años y con niños o adolescentes de 18. Luego los talleres familiares, que muchas veces también son los mismos que los talleres escolares, lo único que cambia es el horario, y ahí sí que se tiene en cuenta, ¿no?, que va a haber una convivencia con padres y madres y niños, y pues lo mismo, lo que intentamos es mantener como una parte manipulativa que tal vez vaya más dirigida o que sean los más pequeños que puedan hacer, y una parte más de discurso, más técnica, que vaya dirigida a los padres. Pero no son actividades en las que los padres se pueden quedar fuera y los niños están ahí, sino que la hacen todos, ¿no? O sea, no es una manera de pasar el domingo teniendo a los niños colocados en algún sitio, sino que tienen que estar ahí, ¿no? Y luego, pues también según la exposición, si ha coincidido que es una época de verano, pues hemos tenido que hacer lo que hemos llamado talleres de verano, que básicamente son talleres escolares, pero a lo mejor pues intentándole dar un tono más lúdico, pero también muchas veces es el mismo taller, ¿no? O sea, no... Y lo que hemos venido diciendo, ¿no?, es que todas estas actividades o todos estos talleres se piensan, se crean, se producen conjuntamente mientras se está pensando, produciendo y creando la exposición. Es decir, no es un pegote, ¿no?, que viene después, sino que en el mismo momento que empiezan a haber reuniones con los comisarios, con los artistas, la parte de educación está ahí presente y se está pensando a la vez que se está pensando la exposición. Y ahora, vamos a enseñar algunos de los talleres que hemos ido haciendo, los iré explicando y mientras pues habrá imágenes aquí atrás, ¿no? Los primeros talleres son los de la exposición de Antártida, Tiempo de Cambio, y aquí pues presentamos 4 talleres que eran Quién vive en el hielo, Haciendo nubes, Colores en el desierto blanco y Sobrevivir a la Antártida. Entonces, era la primera vez que aunque en frecuencias, ¿no?, también hubo algunas actividades educativas, pero bueno, yo al menos empecé a trabajar justo en esa exposición y entonces, como decíamos antes, ¿no?,
el hecho que los talleres trataran sobre las diatomeas o sobre los cambios lentos y rápidos que se producen o que ocurren en la Antártida no era casualidad, sino era los mensajes, ¿no?, que de alguna manera entendimos que Mireia Massó estaba transmitiendo con esa exposición, ¿no? En la siguiente exposición de materia condensada, cocinar ciencia, aquí la verdad es que hubo un único taller que se llamaba Emulsiona, Gelifica y Esferifica. Y ese es lo que os comentaba, que lo habíamos hecho pues, desde infantil hasta público universitario o de secundaria. Y claro, al final, o sea, lo que tratábamos de hacer era emulsionar, gelificar y esferificar. Y es muy fácil manipulativamente. Lo único que llegas a un punto o a otro del discurso en función del grupo que tienes delante. De hecho, también, que me he olvidado antes de comentar, ¿no?, lo que nos encontramos es que muchos de los grupos que vienen también son no sé si decir especiales, pero sí que siguen como currículums diferentes, ¿no? O sea, nos vienen muchas unidades de educación, las UEC, o Unitat d'Escolarització Compartida, aulas de benvinguda, o sea, como también hay mucha diversidad entre grupos, ¿no?, y tenemos como mucha comunicación con el profesor, porque el profesor o la profesora ya nos lo transmite antes de venir a hacer el taller, ¿no?, de mira, pues hay un chaval que va a estar ahí más apartado, ¿no?, que tenemos como unos grupos bastante, digamos, que no están dentro de una educación formal de toda regla, sino que hacen muchas actividades también fuera del aula, ¿no? Y bueno, aquí pues eso, sí, pasamos a la siguiente. En la siguiente exposición de Pensar Art, Actuar Ciència, que era esta en la que había habido 9 artistas que habían estado en residencia en 9 centros de recerca. Claro, aquí hicimos pues 6 talleres escolares diferentes. ¿Y por qué? Porque claro, era así como en las otras exposiciones había un mensaje a lo mejor más uniforme o único en toda la exposición, aquí se trataba de 9 proyectos diferentes en el que el punto en común era que el artista había estado en un centro de investigación. Entonces, cada taller, pues que uno era de ecología, otro era de física, otro era de matemáticas, o sea, eran muy diferentes, partían de una de esas convivencias de artista y científico. Entonces, aquí el que hemos escogido es el de Fes créixer plantas y, claro, tratábamos sobre el tema de las agallas, que no creo que tampoco entre en temario en ninguno de los, bueno, cuando se hace ciencias naturales en primaria o en secundaria, ¿no? Y eso, realmente la actividad partía de la obra de ese artista que había estado en un centro de biología vegetal. Entonces, siempre se ve la exposición, ¿no?, antes de hacer la actividad, y se hace más hincapié en esa parte o ese link más estrecho de la exposición con la actividad. Luego, en esta exposición, los talleres familiares fueron lo que llamamos cápsulas de laboratorio, en las que se pedía que un científico de un centro más o menos paralelo al que, o similar al que habían estado esos artistas, pero local, viniera a Santa Mónica y trajera como una parte de su laboratorio, ¿no?, y que explicara pues, cómo utilizaba ese objeto rutinariamente. Y ya la última exposición que vamos a ver aquí con los talleres es el de Sistemes Vius, y aquí los 3 talleres se llamaban No todo están los genes, Fractales y fototropía. Y cada uno de los talleres partía directamente de una de las piezas de Krista y Loran. Entonces, claro, son temas muy diferentes, ¿no? No todos están los genes, y luego uno que trataba sobre el tema del fototropismo. O sea, pero es que la exposición lo estaba expresando, lo pedía de alguna manera, ¿no?, de que se adentrara más en ese concepto o en ese proceso. Bueno, entonces también siguiendo en esto, ¿no?, de que no hay un plan súper controlado o súper premeditado antes de que se hagan los talleres, pues si tenemos que recoger, ¿no?, 3 de las cosas que hemos visto como respuesta, ¿no?, de
de los visitantes o de los participantes, mejor, serían la curiosidad, la creatividad y la sorpresa. O sea, como que a lo mejor si hay que destacar algo de estas actividades, pues serían estos tres conceptos, ¿no? Y entonces, claro, el simposio, ¿no?, que va sobre la franja de edad de 3 a 7 años, ¿no?, pues está claro que en esa edad es mucho más fácil absorber, ¿no?, el conocimiento y las emociones también de una forma no fragmentada, es decir, aún el cerebro no está tan separado, ¿no?, de lo que son las artes, de lo que son las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias exactas y todo esto que desde la educación en la escuela, ¿no?, pues muchas veces sin querer o queriendo pues se acaba compartimentando el conocimiento. Y justamente, ¿no?, las experiencias que se promueven en esta sala pues intentan entender esto de una manera mucho más holística o mucho más como un todo, ¿no?, que no esté tan compartimentado. Y entonces sí que es un público, ¿no?, muy, pues bueno, que la respuesta es muy emotiva y muy rápida y muy, como eso, muy holística, ¿no?, de no separar, pero también es verdad que nosotros lo que intentamos es no separar las actividades, ¿no?, por rangos de edades, justamente para evitar, ¿no?, ese fomento de lo que sería una dirección en la percepción sensible, ¿no?, tipo, bueno, pues este tipo de representación artística o científica es para este público en concreto, que tiene que cumplir estos requisitos, o esta otra representación artística, pues para este receptor, ¿no?, para este consumidor de arte o este consumidor de ciencia. Y bueno, no sé, un ejemplo, la ópera para los ricos y el flamenco para los pobres, ¿no? Pues, o sea, esa cosa tan dirigida, pues la intentamos romper, ¿no? Y eso hace pues que a lo mejor un único taller sirva para todas las edades y para todos los públicos. Y aquí, retomando la cita de Cage, que había salido al principio, ¿no?, tal vez lo que nos gustaría, ¿no?, sería una hibridación experimental entre las prácticas artísticas y tecnocientíficas que ignoren el sentido y las finalidades concretas más allá de las que el propio proceso ya tiene, ¿no? O sea, no plantear una finalidad y un objetivo previo, sino que en el mismo proceso ya se va creando, ya se va innovando, ¿no? Y, bueno, así como algo general, ¿no?, podríamos hablar más bien de una reconfiguración de la experiencia sensible, eso que estábamos diciendo, ¿no?, de intentar no fragmentar, que no todo esté compartimentado, sino entender, o sea, vivir, ¿no?, o experimentar ese todo, ¿no?, o esa experiencia de una forma más entera. Y, bueno, aquí son las piezas que ya hemos comentado antes. Y, bueno, palabras de Baudelaire, porque es hasta el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo, ¿no? No saber a dónde vas, pero algo habrá. Y, bueno, aquí la última transparencia, ¿no?, que hemos intentado pues hacer una nube con todos los conceptos que han ido saliendo en la charla. Y, bueno, deberían estar todos interconectados, tan interconectados que no hay ya ni flechitas, ¿no?, es todo un conjunto ahí. Y, bueno, de alguna manera, ¿no?, el laboratorio lo entenderíamos como un sistema abierto que está fuera de equilibrio, ¿no?, y que hay toda una serie de elementos perturbadores, ¿no?, de artistas, científicos, los talleres, las actividades y las prácticas tecnocientíficas, artísticas. Sí, un poco insistiendo ya, ¿no?, un poco para cerrar, simplemente también recalcando que tampoco no somos una manera de trabajar muy estándar, que yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, soy físico y la manera como trabajamos, la manera como se realiza y se desarrolla todo este tipo de actividades es a través de un convenio con la Universidad de Barcelona. No es que estemos o formemos parte de Santa Mónica, que pertenece a la Generalitat de Cataluña, sino más bien somos casi también, hasta cierto punto, también un agente externo que ha venido ahí, ha ocupado y también distorsiona también la parte de mensaje más de arte estándar que hay en las otras salas, de arquitectura o de lo que corresponda en ese momento, en el sentido de que las artes también, o sea, es un plural, en el sentido, retomando la idea vieja de Leonardo o las ideas más nuevas de otros filósofos que también lo han comentado.
Y también para acabar, simplemente disculparnos por no estar estos días por aquí, porque justamente estos días pues también tenemos una reunión en Santa Mónica que llamamos Sinergia, que creo que también ayuda para entender todo lo que estamos comentando, en el sentido que intentamos experimentar y fomentar la práctica en el sentido de colaboración y cooperación, en el sentido de intentar dialogar entre el artista, el científico, el tecnólogo, el educador o el visitante en general, sin poner ya más etiquetas y bueno, simplemente insisto, disculparnos porque también estamos ahora trabajando y pensando sobre cómo reformular y hacer evolucionar todo este tipo de proyectos, mirándonos a otros espejos, a otros sitios donde también ya en Europa y en Estados Unidos también están pensando en este sentido. Gracias.